Raycon es uno de los talentos colombianos que marcó una huella notable en el reggaetón, luego de convertirse en una de las voces más sonadas del género en las principales plataformas y medios de Colombia y parte de América Latina. Su fama llegó con el estreno de distintas canciones como Imaginándote, Secretos y 301. Pese a una brecha que experimentó el artista por los excesos que tuvo, actualmente decidió retomar su carrera y mostrar el potencial que lleva en su interior con estos sonidos. Pero, recientemente, Raycon, conocido en el género como El Líder, concedió una entrevista a Infobae Colombia, donde quiso hablar sobre su carrera artística y la trayectoria que ha construido a lo largo del tiempo en la industria musical. En este diálogo presentó su reciente lanzamiento llamado Perro Fiel, el cual le da un update a los sonidos que siempre manejó. En la charla que sostuvo con el medio, el cantante fue interrogado sobre una duda que surgió entre sus fieles fanáticos de redes sociales desde hace varios años. Se trata de la relación profesional que llevó con Karol G, quien trabajó con él fungiendo como corista del artista. En aquel momento se especuló que la relación entre ambos había terminado bastante mal, por lo que ya no se hablaban y no tenían contacto alguno. Raycon no tuvo problema en responder la pregunta sobre este tema y desmentir que tienen algún tipo de lío personal, diciendo: la relación no terminó mal, yo tuve la oportunidad de estar en el inicio de su carrera y estuvo bien, pero no por eso digo que fui yo quien la descubrió o la catapultó, dejando Raycon claro que no sentía que su colega le debiera algo al respecto por ahora ser una de las estrellas más famosas de Colombia en el mundo. En este espacio, el intérprete de La Santa mencionó por qué ya no se hablaba con Karol G. Enfatizó en que varias personas son pasajeras en la vida y hay otras que sí se quedan para siempre. Simplemente son personas que pasan por la vida de uno y hay algunas que se quedan, pero otras que no. De hecho, si el día de mañana me la encuentro, la saludo y ya, normal, dijo el artista. Sin embargo, a pesar de estas palabras que concedió el reggaetonero al medio sobre la artista urbana, es importante recordar que Karol G en el pasado, exactamente en el 2020, habló sobre la ruptura laboral que tuvo con su colega y el inesperado resultado que surgió entre ellos. Karol G dijo en aquel momento que 301 era la primera canción para yo despegar y él iba a seguir trabajando conmigo como mi mentor, pero de un momento a otro ellos, o sea, refiriéndose al equipo de trabajo de Raycon, no me volvieron a llamar, dijo la artista tras recordar sus inicios en la industria. Una vez se habló de este tema, el cantante de reggaetón brindó entrevistas y declaraciones donde expresó que dudaba mucho que se lograra de nuevo el acercamiento con la antigua compañera, debido a situaciones que ocurrieron y que les impediría acercarse profesionalmente como en el pasado. Hay un cambio en las historias, pero esperamos que todo vuelva a la normalidad. Mientras tanto, al final te dejamos dos videos. Uno nos muestra cuál iba a ser el verdadero nombre del tema Tusa de Nicki Minaj y Karol G, y otro nos enseña quién se benefició más del otro en la relación de Anuel y Karol G, con estadística y todo. Así que haz clic en el cuadro que te interese y disfrútalo, y si no te aparecen los cuadros, los links están en la descripción de este video.